Y últimamente se ve mucho repercusión a nivel auditivo. O sea, muchos pacientes tienen zumbidos, por ejemplo, de oído, y problemas auditivos como consecuencia del bruxismo. Esto se da por la cercanía que tiene la articulación temporomandibular con el conducto auditivo. Vos pensás que un músculo afectado, por ejemplo, es el externo pleidomastoideo, este músculo trabaja al realizar la rotación de la cabeza. Son músculos que se insertan en la apófisis mastoide, muchos pacientes tengo dolor acá atrás del oído, tengo dolor acá atrás del oído, el acortamiento, bueno, la inserción en el acortamiento o este desequilibrio, y no es nada del oído, y no es